Vamos a tomar un texto que es Lucas capítulo 18 del 1 al 14. Pero hoy solamente vamos a estar estudiando hasta el verso 8. Este pasaje de Lucas habla de dos parábolas. Hoy nos vamos a enfocar solamente en una, pues por lo que tiene que enseñar solo esa parábola. Y como lo hemos venido haciendo en los últimos cultos de oración, luego de la pequeña reflexión vamos a tener también un tiempo de oración, un tiempo de oración. Nuevamente los animo, los motivo a que ustedes puedan participar de este tiempo de oración, enviando durante la semana los motivos de oración que tengan y si tienen de pronto dudas o inquietudes con algún tópico respecto a la oración, algo que quisieran aprender, algo que quisieran afianzar desde las Escrituras, estamos para servirles. Mis hermanos, estamos viviendo días en que las personas están descorazonadas. Hay personas que no le dan la lectura correcta de esto. Hay gente que está dependiendo de Dios, pero hay otras personas que no lo están haciendo y de pronto no encuentran esperanza en una situación tan delicada como la que estamos viviendo. Y estas personas pueden estar descorazonadas a causa del temor, ese miedo que viene de la incapacidad de poder hacer algo al respecto de lo que está pasando. Y lo que tenemos precisamente en la porción de las Escrituras que vamos a estudiar el día de hoy es un párrafo sobre la oración para la hora presente. El Señor se hace una pregunta en el verso 8 de Lucas 18, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y nosotros nos damos cuenta cuando leemos estos pasajes, se está refiriendo a que si va a encontrar a las personas orando, porque la misma acción de la oración refleja algo del carácter del que está orando, refleja algo acerca del carácter del que está orando, y precisamente una de las cosas que refleja es que confía en Dios. Entonces vamos a observar cómo desde este pasaje el mismo Señor Jesús, con dos parábolas que va a hablar, va precisamente a darnos principios maravillosos acerca de la oración. En esta primera parte, en esta primera lección que vamos a tener esta semana, vamos a ver lo importante que es conocer el carácter de Dios para orar, lo importante que es orar y no desanimarse en ese ejercicio de orar si de pronto no encontramos la respuesta rápida a lo que oramos, y también acompañar la oración de una actitud humilde y dependiente de Dios. En la noche de hoy veremos los dos primeros aspectos. Veremos el carácter de Dios y orar sin desanimarnos. Lo de acompañar la oración con una actitud humilde y dependiente lo veremos en la segunda parábola que toca el Señor en Lucas, en esa porción de las Escrituras de Lucas, y la veremos con detalle. No he querido abordar todo el tema el día de hoy, uno, para no andar con afanes con la enseñanza, y dos, para podernos enfocar también en el tiempo de oración en una y otra cosa. Entonces el Señor, en este texto que vamos a estar leyendo, ofrece dos alternativas para cualquiera que estuviese viviendo días difíciles. Y tú y yo tenemos que escoger una de las dos posiciones. Tenemos que escoger entre dos posiciones que hay, que el Señor nos las presenta. Tenemos que escoger en medio de los momentos difíciles si nos vamos a desanimar y vamos a perder la esperanza. O vamos a ser de aquellos que en medio de la aflicción, en medio de los momentos difíciles, en medio de los momentos de la depresión y de la angustia, entremos a orar y a esperar confiadamente en Dios. Vuelvo y les repito, la actitud que toman las personas demuestran si tienen fe o no en el Señor. Nosotros como cristianos estamos acostumbrados a usar muletillas en nuestra manera de hablar. ¿Y cuántas personas, hasta que llegó lo del coronavirus, citaban Romanos capítulo 8? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que conforme a su propósito son llamados. Y con facilidad uno podía decir, todo lo que sucede en mi vida está bajo la agenda de Dios, no hay ningún problema. Eso expresarlo, eso decirlo cuando todo sale bien es re fácil. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las cosas se ponen de para arriba, y cuando viene el dolor, viene la angustia, y vienen momentos tan críticos como este, que la última vez que el mundo estuvo en una situación como esta fue hace casi más de 100 años. Es que lo que estamos viviendo es un momento uno atípico y un momento que va a marcar esta generación que estamos viviendo. Entonces, por esa razón, la iglesia y los que decimos ser creyentes, los que decimos ser cristianos, también debemos de notar una actitud al nivel de la situación crítica que estamos viviendo. Y a grandes males, grandes soluciones.
Y el Señor no se ha movido de su trono. Él sigue reinando a la derecha del Padre. Y esto está, de hecho, en la agenda de nuestro Padre Celestial. Y con esta situación que estamos viviendo, el Señor se va a glorificar. Pero es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Nosotros no debemos citar textos según las situaciones que vivimos, sino que debemos ceñirnos a la Escritura y que la Escritura sea nuestra máxima sin importar el tiempo en que vivamos. Tenemos enfrente dos opciones. Uno, lo que hacen las personas sin fe, y es entrar en desánimo y pierden la esperanza acerca de lo que está sucediendo. O podemos ser de los que oramos y esperamos confiadamente en Dios. Alguien podría estar escuchando esto y dice, pues yo soy cristiano, pero yo estoy reangustiado. Acá yo no estoy hablando de que no nos angustiemos. Aquí yo no estoy hablando de que el creyente no va a pasar por momentos difíciles en su vida. Vemos, por ejemplo, a un Elías completamente en depresión en una cueva, luego de que lo persigue Jezabel. Pero él, al meterse en la presencia de Dios, halló descanso y halló paz, que fue uno de los cultos de oración que ya tuvimos, la paz que hallamos en la presencia de Dios. Bueno, seguimos caminando en esa dirección. Cuando entramos a orar y esperamos confiadamente en Dios, es donde toma relevancia el término esperanza. Y me gustaría que ustedes, de aquí en adelante, cuando vayan a la Escritura, ustedes entiendan lo que significa esperanza en el diccionario secular y lo que significa esperanza al interior, por ejemplo, de las cartas del apóstol Pablo. Cuando nosotros vamos a un diccionario y ustedes buscan la palabra esperanza, ¿qué significa eso? Esperar con la actitud de recibir con toda la seguridad. Eso es lo que significan las escrituras. Porque cuando vamos al diccionario secular, esperanza es tener las mejores expectativas de recibir algo sin tener la certeza, sin tener la convicción. Solamente se espera algo que puede ser o que no puede ser. Eso es esperanza en el diccionario secular. Pero si tú vas a lo que significa esperanza en las escrituras, y por ejemplo en las cartas del apóstol Pablo con respecto a nuestra salvación, nos habla de la absoluta certeza que tenemos en el Señor de ser salvos. Entonces, cuando veamos esa palabra esperanza en el Nuevo Testamento, debemos darles la connotación que les acabo de decir que significa. Son días que definirán a las personas si son personas de temor o de fe. En estos días para ti, ¿son días de temor o de fe? Porque eso también va a demostrar el calibre de creyentes que somos. Vamos a ir entonces a la primera parábola que el Señor da en este pasaje. La de la viuda y la del juez injusto. Lucas 18, del 1 al 8 dice así. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo les hablaba de dos puntos que vamos a estar hoy viendo acerca de la oración, que son muy importantes. Y fíjense que Lucas nos dice que el mensaje central de esta parábola es claro. De hecho, Lucas antes nos habla de relatar la parábola, la clave. Y dice el verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Habla de ser persistentes en oración. Ahora, la palabra griega que Lucas utiliza para decir no desmayar, literalmente habla de no dejarse vencer por el mal, de no cansarse, de no fatigarse, de no perder las fuerzas. Escúchenme bien.
Cuando se habla de no desmayar en oración, no significa que todo tenga que salir bien. De hecho, va a ser en medio, acá se está hablando en esta parábola de una oración que se está haciendo en medio del mal, porque es un juez injusto. Pero la viuda no se cansó, ni se fatigó, ni perdió las fuerzas. Pero ahora es muy interesante ver esto, porque hay que tener un equilibrio en esta bendita parábola. Me gustó mucho esa foto porque habla de esa persistencia para llegar a nuestro Dios. Ahora, esa persistencia no nace de nuestro corazón de manera natural. Si nosotros perseveramos, es porque el Señor ha producido eso en nosotros a su vez. Si nosotros perseveramos, es porque el Señor obra en nuestras vidas para que perseveremos. Ahora, eso no anula lo que tú debes hacer. Hay gente que tiene una posición muy pasiva con las cosas de Dios, en cuanto a la oración, en cuanto a vivir en santidad, en cuanto a sus responsabilidades con respecto a Dios. Muchos se quedan quietos diciendo, no, yo espero a que Dios obre en mí. Pero ellos ven el obrar de Dios como algo místico, como una fuerza casi que los mueve sin que ellos pongan de su voluntad. Eso no es que Dios produzca el querer como el hacer. Hay una gran responsabilidad del creyente en el tiempo de la oración y en el tiempo de su vida en santidad. Ahora, esto no quiere decir que la fuerza para orar y la fuerza para vivir una vida santa provenga del creyente, proviene enteramente de Dios. Pero en esta labor, la actitud del creyente es una actitud activa, no una actitud pasiva. Ahora, me llama la atención algo interesante. Tal como el Señor Jesús lo hizo en el capítulo 16 con la parábola del mayordomo infiel, Jesús utiliza una persona mala para enseñarnos lecciones buenas. Me llama la atención el mayordomo infiel. Con la parábola del mayordomo infiel, la máxima que viene al final en Lucas 16:10 es: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Bueno, el Señor también va a hacer lo mismo con esta parábola. Esta parábola habla, escúchenme bien, en primera instancia, y quiero que nos enfoquemos en esto, porque esta parábola en primera instancia nos habla de algo. Voy a hablar de una cosa sin negar la otra. Acabo de decirles que se habla de la perseverancia de la mujer que oró, pero también podemos darnos cuenta que esta parábola habla no sobre la viuda, porque dice el énfasis del Señor Jesús: oíd lo que dijo el juez. Y no dijo, fíjense en cómo actuó la viuda, sino oíd lo que dijo el juez. Ahora, aunque esto es lo protagonista, también podemos ver la actitud activa de la mujer de no desmayar. Entonces, en primera instancia, el personaje central es el juez injusto. Obviamente también aprendemos de la viuda, como se los dije anteriormente, pero el énfasis está en el juez. Jesús contrasta el juez malo que hay allí, que no teme ni a Dios ni a hombre, y lo compara con nuestro Padre Celestial. Al juez no le importa nada ni nadie. No tiene ningún sentido del bien ni del mal. Eso no lo motiva a él. De hecho, si él contesta la oración de la viuda, es porque ya lo impacienta, ya porque lo tiene, perdónenme en el término, pero lo tiene harto. Y por esa razón, en pos de su propia comodidad, es que le responde la oración a la viuda. Entonces nos damos cuenta en este pasaje que es importantísima la comparación que en este caso el Señor hace con una actitud muy mala por parte del juez, y cómo deja en claro nuestro Señor Jesucristo que esa no es la actitud de nuestro Padre Celestial cuando escucha nuestro clamor. La viuda habrá sido una de las personas más indefensas, hablando socialmente, en el pueblo en el que se está contando esta parábola. Porque en ese entonces las viudas tenían pocos derechos y recibían poca ayuda. De hecho, la ley de Moisés hablaba de puntos específicos acerca de las viudas y de los huérfanos, de cómo la sociedad tenía que ayudarles a esas personas que se encontraban obviamente en una posición muy, muy menor al interior de la sociedad. Porque las personas que sostenían la casa eran los varones, los esposos, los padres. Cualquier persona hubiera sentido compasión por esta mujer
entonces. Pero este juez, no. Este juez es una persona que tiene un corazón completamente incapaz de sentir compasión o empatía con esta viuda. Sin embargo, buscando su propia comodidad, concede la petición porque ella le cansaba, ella le impacientaba, ella ya lo estaba tornando, esa situación se estaba tornando muy incómoda para él. El griego dice que el juez decidió darle lo que buscaba antes de que ella le pegara debajo del ojo. Ahora, esto debe entenderse en un sentido figurativo, como jalándole tanto que en una de esas jaladas de manto o de clamor pudiese irse de la mano y golpear. Pero entonces esto es importantísimo, porque aquí estamos hablando de algo interesante. Y es lo importante que cuando entremos en oración, entendamos el corazón de nuestro Dios en esta parábola. El Señor Jesús está diciendo que el juez injusto es completamente diferente a nuestro Padre Celestial. Es completamente distinto. Y miren, mis hermanos, qué importante es entender el carácter de Dios para poder entrar en la presencia de Él. Nosotros estamos ahorita a punto de comenzar un seminario de teología sistemática, que ya mañana terminamos la última clase y nos llevó 2 años. Y lo vamos a volver a comenzar porque hay mucha gente que lleva años de cristiano, que lleva años de ir a una iglesia y ni siquiera sabe los atributos de Dios. De hecho, si estoy nombrando eso y tú dices, ¿qué es eso de los atributos de Dios? Los atributos de Dios son las características esenciales que hacen a Dios Dios. Su bondad, su justicia, su ira, su amor. Mejor dicho, y acá son muchos, y acá no me quiero desviar de la prédica. Si aquí le estoy nombrando sencillamente lo importante que es conocer a Dios, al Dios de las Escrituras, no el que te han pintado desde un púlpito, no el que te... Y eso es lo terrible. Hablaba esta mañana con mi hermana. Mi hermana me decía, es que tú hace unos años me enseñaste mal. Y es cierto, yo llevo de cristiano 22 años. Y durante 15 años enseñé mal las Escrituras. Hace 7 años para acá que soy bíblico. Y esto es una cosa que da vergüenza. Que da vergüenza decir que uno lleva 22 años de cristiano y que solamente 7 años es bíblico. O sea, eso es una vergüenza. Entonces, otros 15 años, ¿en qué Dios creí? En el que me predicaron desde un púlpito sin nunca verificar que lo que me decían desde el púlpito estaba en las Escrituras. Y así la gente pretende entrar a la presencia de Dios sin conocer al Dios de las Escrituras. Sino que desde muchos púlpitos se ha pintado un Dios como literalmente algunas religiones toman un yeso o toman un metal y forjan un ídolo. Hay personas que desde los púlpitos forman la idea intelectual de Dios en la cabeza de las personas, pero esa forma que le han dado al Dios en las cabezas de las personas no es el Dios de las Escrituras. Y si nosotros no tenemos claro el carácter de Dios, imposible que tengamos verdadera comunión con Él. Porque la única manera de tener comunión con Dios es conociendo. Y nosotros no podemos conocer a Dios fuera de las Escrituras. La palabra de Dios dice en Juan que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es la única manera de conocer a Dios. ¿Y cómo lo conoce? Es yendo a las Escrituras, es yendo a las Escrituras. ¿Por qué nombro esto, mis hermanos? Porque hay personas que le dan una lectura incorrecta, por ejemplo, a lo que estamos viviendo. No, el diablo se metió y está haciendo el caos acá, mejor dicho, hasta muchas personas están muriendo que son buenas, no, mejor dicho, y muestran a Dios como un incapaz y que el que está haciendo acá ochas y panochas es el diablo. Otros le están dando una lectura de que esto es un juicio de Dios y que todos los que están muriendo con esta pandemia son personas que están en pecado y bajo el juicio de Dios. Bueno, y las personas que han muerto, que son personas consagradas a Dios, no sé, sabían eso. Pero entre los cientos de miles de personas que han muerto alrededor del mundo, algunos son creyentes. Y algunos eran personas muy consagradas a Dios y con una fe verdadera que emergía de las Escrituras. Miren lo importante que es darle una lectura correcta a lo que vivimos, pero también de tener un concepto claro de quién es Dios para podernos acercar al Dios de las Escrituras.
Esto es lo tremendo del asunto. Me llama la atención con la parábola de los talentos. El Señor dice que le da un talento a un hombre, le da 5 talentos a otro y le da 10 a otro. Y cada uno de ellos lo multiplica los talentos. Y me llama la atención que al que se le dio uno, no hizo nada con el talento y lo que hizo fue esconderlo. Y cuando le fueron a pedir cuentas, él le dice al Señor de la vida, no, yo escondí el talento porque yo sé que tú eres un hombre severo, que recoges donde no sembraste y que cosechas donde no esparciste semilla. O sea, ¿cuál era el concepto que tenía ese siervo de su Señor? Era un concepto completamente terrible. No, es imposible entrar a la presencia de Dios nosotros teniendo un concepto terrible acerca de Dios. Acercarnos a Dios con miedo o acercándonos a Dios sin conocer verdaderamente su carácter. Pero también es imposible acercarnos a Dios si pensamos que Dios es solo amor. Mis hermanos, en la época de la Inquisición, todo era ira. No, Dios es Dios de ira. Y las obras de teatro y las predicaciones, y todo era ira de Dios y el fuego de Dios. Y si no quieres al infierno, pague indulgencia. Ahora, el día de hoy, han pasado 505 años desde aquella época. Y lo tremendo del asunto es que ahora es solo amor, solo Dios te ama, solo Dios te bendice, ven a Él como eres, Él no te quiere cambiar, Él te acepta como eres. Y ambas posturas desdibujan a quien es el Dios de las Escrituras. Porque el Dios de las Escrituras es un Dios que es santo, que es justo, que es un Dios de amor, pero en el cual también coexiste junto con ese amor su ira. Porque su ira es la que castiga eternamente el pecado. ¿Y por qué Él castiga eternamente el pecado? Porque Él es justo y porque Él no tolera el pecado y la maldad, porque Él es santo. Nosotros no podemos sacar de la ecuación ninguno de los atributos de Dios, porque cuando saquemos alguno de los atributos de Dios, el Dios que nos queda es un ídolo, es un falso Dios al cual es imposible acercarnos de manera verdadera. Pero la parábola nos sigue diciendo muchas cosas más. Tenemos que preguntarnos entonces, ¿nuestro Dios es como el juez injusto? ¿Tenemos que fatigarnos con nuestras oraciones? En absoluto, claro que no. Jesús dice que Dios pronto hará justicia. Eso es lo que dice, ese es el mensaje completamente claro. Con la lectura que le da el mismo Señor Jesús a la parábola. Pronto hará justicia. Si un juez insensible e injusto puede ser llevado a hacer lo correcto, ¿cuánto más nuestro Padre amoroso no nos hará rogar sin ninguna razón? Él no nos hará rogar sin razón. Él nos escucha y Él contestará nuestras oraciones. Pero aquí es donde viene algo bien interesante, mis hermanos. Nosotros debemos entender que nuestras oraciones deben girar en el centro de la voluntad de Dios. Nosotros no podemos olvidar el contexto de la parábola. Y el contexto de la parábola es la segunda venida de Cristo. Entonces esto se parece a la imagen que se presenta en Apocalipsis 6, cuando los santos clamaban de esta manera: ¿hasta cuándo, Señor, no juzgarás y no nos vengarás? Ellos están clamando en Apocalipsis 6 porque el Señor haga justicia. Por eso Jesús habla de hallar fe cuando Él venga. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, encontrará a las personas orando y esperando en la esperanza de que Dios es bueno, es justo y no nos dejará. Es un desafío a permanecer fieles hasta el fin. Es un desafío a seguir orando para la culminación del reino de Dios, para su crecimiento y la extensión de sus fronteras. Un desafío a mantener nuestros ojos puestos en Él. Qué fácil algunos cristianos quitan su mirada del Señor Jesús. Una enfermedad y ponen los ojos en la enfermedad y no en el Señor Jesús. Una situación al interior de su matrimonio y ponen los ojos en ese problema y no en Jesús. Muchas veces somos como Pedro, que pone los ojos en la tormenta y no en el Señor que le prometió que caminando llegaría hasta Él. Entonces esto no es una parábola acerca de cómo conseguir un auto nuevo por pedirle a Dios muchas veces, porque es que en eso, lastimosamente,
es que han caricaturizado los atributos de Dios. Así como la parábola promete que si tú clamas a Él de día y de noche, Él te contestará, bueno, pídele ese empleo, pídele ese carro, pídele esa casa. Yo les pregunto al día de hoy, ¿quién anda pensando en casas? ¿Quién anda pensando en carros? ¿Quién anda pensando en ropa? ¿Quién anda pensando en nada que no sea lo básico? La economía está colapsando porque ahora sí vivimos solo de lo necesario. La economía se mueve a punta de cosas vanas. Segundo, por eso colapsó ahorita el petróleo, porque la gente no sale, no está consumiendo gasolina en sus vehículos y por esa razón hay una sobreproducción de petróleo. Esto es tremendo. Estamos en un momento donde estamos viviendo de lo básico y donde muchas cosas vanas han pasado a segundo plano. Esta parábola nos está hablando de perseverar sin cesar en oración, pero también nos está hablando esta parábola de que nosotros debemos confiar en el Señor. Entonces no es una parábola acerca de cómo conseguir un auto nuevo por pedir a Dios muchas veces. Habla de la justicia eterna de parte del juez eterno. Dios es un Dios justo. Y el Señor solo se mueve en términos de justicia, de gracia y de misericordia, pero nunca en términos de injusticia. Muchas personas levantan el brazo contra Dios pensando que es ese juez injusto y le dicen, no es justo, no es justo, no es justo lo que me está pasando si les da una enfermedad, no es justo lo que me está pasando si lo despidieron de un trabajo. No es justo si está teniendo problemas al interior de la familia. No es justo, no es justo, no es justo. Mis hermanos, vamos a hablar de justicia. ¿Saben lo que se merece el mundo entero? El mundo entero se merece la destrucción, porque el mundo entero ha pecado contra Dios. Pero así no es Dios, sino que Dios en su voluntad libre, del puro afecto de su voluntad, creó un plan de salvación y a través de nuestro Señor Jesucristo nos salvó. Un Dios que tiene esa clase de bondad y amor, ¿no nos escuchará cada vez que oramos? Entonces, la próxima vez que tú dudes mientras oras, recuerda el carácter de Dios. Y recordar el carácter perfecto y santo de Dios te llevará precisamente a confiar plenamente en Él. Entonces, ¿qué aprendemos de esta parábola? Uno, nuestras oraciones deben concentrarse en el reino de Dios. ¿No es acaso esto lo que enseñó el Señor Jesús en Mateo 6? Venga tu reino y hágase tu voluntad. Jesús mostró en la oración de los discípulos, en el Padre Nuestro, que debemos orar por el reino antes de pedir por el pan de cada día. Pero a veces nosotros somos más dados a pedir por las cosas terrenales que a que el reino de Dios venga. Mis hermanos, ¿cómo podemos aportar al reino de Dios en medio de esta situación que estamos viviendo? Eso no lo deberíamos preguntar. Ahora, segundo, también aprendemos desde la parábola que tenemos que orar sin cesar. Los tiempos de Dios no son los nuestros. Ese viene pronto que dice la Escritura significa que pueden ser 1000 años. 1000 años es un día para el Señor y un día puede ser para Él 1000 años o 1000 años un día. Oremos entonces sin cesar por su venida, por su venida. Y tercero, ya centrados en esta realidad y en la vida eterna, pidamos por lo demás, conociendo su carácter y su bondad. El Señor no está diciendo que no pidamos por el pan nuestro. Hace parte de la oración de los discípulos, hace parte de lo que el Señor nos enseñó en Mateo 6, pero tengamos claras las prioridades. No nos dediquemos a las añadiduras, sino busquemos el reino de Dios y su justicia. Y aún entendamos que en medio del dolor y la adversidad, el Señor está formando nuestro carácter para la vida eterna. No con miedo nos topamos delante de Dios en oración. Nosotros no tenemos delante de nosotros a un juez injusto, sino un Dios todopoderoso y bueno que quiere ayudarnos. Hay una facción de la iglesia que piensa que el Señor va a retirar a la iglesia antes de la gran tribulación. Y yo no veo eso en las Escrituras. Yo no veo que el Señor saque de la adversidad o de la aflicción a su iglesia. De hecho, yo veo que en medio de la aflicción y de la adversidad, eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que veo en todo el marco de las Escrituras. El Señor en medio de la adversidad y de la aflicción fortalece el carácter del creyente y lo lleva a fortalecerse en el Señor. Mis hermanos, hay algo bien interesante
que aprendemos hoy. Y es la necesidad. Tenemos una necesidad profunda de orar, porque como criaturas fuimos hechos para depender completamente de Dios. La pregunta es, cuando venga nuevamente el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?